Esta noche en Desde las Cámaras conversaremos con la diputada Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación, sobre la importancia de seguir impulsando cambios a nivel legislativo en favor de la mujer. También hablaremos con Antares Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Educación en el Senado de la República. Además, todos los detalles del proceso de discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica. Comenzamos. Nos encontramos a un mes de que concluyan los trabajos del presente periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras legislativas y los pendientes siguen acumulándose. Si bien existen esfuerzos por avanzar en la construcción de los acuerdos para sacar adelante las reformas en materia eléctrica e iniciar el análisis de una reforma electoral, el tiempo es un factor determinante. Es así como al menos sobre la reforma al sector eléctrico ya está trazada una ruta crítica que permitirá lograr su aprobación en la Cámara de Diputados hacia la primera quincena de abril. No obstante, el periodo ordinario termina justo el 30 de abril, de ahí la importancia de consolidar los acuerdos y consensos de las reformas que en materia económica, de salud, combate a la inseguridad y bienestar social requiere la sociedad. Siguen los trabajos del periodo ordinario de sesiones y esta semana fue muy intensa en el Congreso de la Unión. El pasado martes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una nueva ley cuyo objetivo prioritario, afirman los legisladores, es la protección de la vida. Sin lugar a dudas, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es el resultado de escuchar las demandas de millones de ciudadanos y ciudadanas. Me dirijo muy respetuosamente al grupo de personas familiares de víctimas de algún accidente. Yo también lo soy. Yo también soy familiar de una víctima de accidente. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial busca establecer principios de accesibilidad, eficiencia e igualdad. Fue aprobada con 457 votos a favor. La minuta pasó al Senado de la República para su revisión. También en San Lázaro se aprobaron reformas para promover la cultura de la paz en las escuelas. Para que la convivencia escolar sea armónica y generadora de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos. Y esto tenga como fin asegurar la concreción e interrelación de los derechos humanos para que puedan crecer en un ambiente de paz y libertad, dotado de justicia, equidad, tolerancia y respeto. Los cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fueron avalados por unanimidad. También se aprobaron reformas en materia de salud mental para menores de edad. En México, en el 2020, se suicidaron 7,896 personas. La mitad de ellos eran niñas, niños y adolescentes. En mi estado, en Yucatán, de cada 100 muertes violentas, 31 son por suicidio. Se necesita atender esta gran problemática mediante el desarrollo de actividades educativas, deportivas, socioculturales, recreativas, pero de carácter permanente. El dictamen que reforma el artículo 50 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes busca que las autoridades establezcan que los servicios de salud y educación prevengan, detecten y atiendan los casos de menores con problemas mentales. El dictamen pasó al Senado para su revisión. Mientras tanto, en la Cámara de Senadores se avaló una reforma para establecer como prioridad y de interés público los programas destinados a apoyar a sectores vulnerables de la población. Más de 1 millón de personas con discapacidad, más de 10 millones de adultos mayores, más de 11 millones de estudiantes han sido beneficiados con estas políticas públicas vigentes. Además, se aprobó una reforma en la Cámara Alta para evitar duplicidad de programas sociales. Se necesita entonces una coordinación efectiva entre federaciones, estados y municipios para poder que los recursos federales se puedan distribuir y focalizarlos de la mejor manera. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños a la senadora Antares Vázquez, quien es presidenta de la Comisión de Educación. Platicamos con la senadora Antares Vázquez Alatorre sobre dos temas relevantes en la vida política, económica y social del país: la equidad de género y la declaratoria de zona protegida del lago de Texcoco. La deuda con las mujeres, como hemos mencionado a lo largo de este mes en este espacio, en materia de equidad e igualdad, estamos muy lejanos a lograr las metas que nos hemos establecido. La ignorancia casi generalizada de lo que realmente comprende la perspectiva de género ocasiona silencio, ceguera e inacción ante la reproducción de desigualdades e inequidades que cada día se agravan más en México, manifestándose en feminicidios, embarazos adolescentes, muertes maternas, violaciones sexuales a mujeres y niñas, desapariciones y la criminalización con algún componente de violencia de género. Hay avances legislativos en los últimos años, pero mejor escuchemos a la senadora Antares Vázquez Alatorre, de Morena. ¿Qué opina al respecto? El tema de género, de igualdad de género, al igual que el de medio ambiente, son de esos discursos que son políticamente correctos, pero que en la práctica pues cuesta más trabajo porque son cambios culturales profundos. Los cambios legales, los cambios legislativos llevan su proceso, por supuesto, y su tiempo, pero son relativamente fáciles, sobre todo en esos temas en donde nadie se atrevería a votar en contra. Pero el problema real es el cambio cultural. Entonces, yo te puedo decir que nosotras, y digo nosotras, porque las mujeres de esta legislatura, que es la primera paritaria, hemos impulsado cambios legislativos muy importantes en materia de derechos de las mujeres, en medidas afirmativas, en contra de la violencia contra las mujeres, en diferentes aspectos para favorecer que esta cultura patriarcal pueda ir saliendo. Sin embargo, nos topamos con que en el imaginario hay muchos hombres y también mujeres que se oponen, que piensan, no, pues si ya en la Constitución éramos iguales. Sí, somos iguales en la Constitución desde que se hizo la Constitución, pero en la práctica no. Si lo ves desde la perspectiva de violencia en contra de las mujeres, es pavorosa. Todas las mujeres hemos sido violentadas, todas. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que atender y por eso seguimos alzando la voz y por eso miles de mujeres nos manifestamos el día 8 y el día 9 el 9M de Un Día Sin Nosotras. Nos manifestamos para seguir alzando la voz y llamar la atención de todas y de todos para que esta cultura pueda ir cambiando y que realmente lleguemos a un punto en que no se requieran medidas afirmativas para que gocemos realmente de los mismos derechos que los hombres. Al restablecer la zona de humedal del lago de Texcoco, que es una zona que originalmente era lago, pues se está ganando mucho más de lo que se pierde. Entonces, se pierden los fierros y el concreto que se puso allí, pero se gana muchísimo en cuanto a ir restaurando algo del equilibrio ecológico que toda la zona urbana del Valle de México ha deteriorado en mucha medida, ¿no? Ha estado desde hace 2 años y medio, desde que se inició con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, se empezó la restauración del lago de Texcoco, es decir, ese proyecto ya estaba avanzando para ir recuperando esto, ir viendo cómo se iba a hacer una especie de parque de construcción ahí, entonces eso va a seguir, se está restaurando la zona, ahora se hizo la declaratoria de área natural protegida, pero el proceso de restauración del lago de Texcoco ya estaba en marcha desde antes, entonces va a seguir. Un día después de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno federal declaró al lago de Texcoco como zona protegida. El decreto expone que la zona donde el gobierno federal anterior pretendió construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con una riqueza invaluable de vida natural. Y como comenta la senadora Antares Vázquez, Texcoco contiene ecosistemas representativos que son el hábitat de más de 250 especies de flora y más de 370 de fauna, y todavía más de 10 especies de hongos y musgos, los cuales 48 están bajo alguna categoría de protección. Un área natural que no debe ser tocada por las manchas urbanas.
Una de las reformas más polémicas e importante es la eléctrica. Alicia Salgado nos explica cómo se está dando el proceso de discusión y eventual aprobación. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte y a todos los amigos también del auditorio. El viernes de la semana pasada, prácticamente después del acuerdo de la Jucopo, se organizaron las comisiones de energía y también de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de dictaminación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Esta iniciativa ha tenido un proceso largo, comenzó el 1 de octubre del año pasado cuando el presidente la envió al Congreso y hoy se encuentra en 10 días prácticamente de proceso de dictaminación. Empezó el lunes de esta semana y se espera que para el lunes 4 de abril, o sea, no hasta el 7, se tenga el primer borrador para ser presentado a todas las partes, a todos los integrantes de las mismas comisiones, pero sobre todo para filtrarlo. Yo creo que esa es la razón. Hay confianza del grupo de Morena de no solamente sacar la iniciativa en las comisiones, sino también lograr la mayoría que requiere de más de 50 legisladores en el Pleno. El próximo 3 está fijada la fecha o el calendario que ellos dieron a conocer, pero que dependerá particularmente de este, digamos, anteproyecto de dictamen, el si se siguen o no las fechas tal y como se han planteado. El compromiso hasta hoy es el mantener una figura mixta, un sistema eléctrico mixto donde haya participación público y privada con un objetivo claro de mejorar el sistema eléctrico y de asegurar que en las condiciones en que opere la electricidad nos llegue a hogares, industria y comercio en términos generales en las mejores condiciones de precio. Ese es el compromiso que quieren incluir. Pero habrá cambios y modificaciones en algunos de los contratos. No se pretende un desconocimiento de los contratos, eso es lo que ha trascendido. Eso supone que probablemente estén sumando los proyectos o los acuerdos tomados con el Partido Revolucionario Institucional. El PAN ha dicho que no va, de tal suerte que pues muy probablemente en la Semana Santa tengamos iniciativa y con mayoría en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si esto ocurre, el 14 iría a la Cámara de Senadores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá sistema mixto? ¿Se respetarán contratos? ¿No habrá expropiación? Ese es el tema a resolver. El lunes se despeja la incógnita y la próxima semana la comentaremos aquí. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. A un mes que termine el periodo ordinario, analizaremos lo que se ha avanzado y lo que es necesario se discuta aquí en Desde las Cámaras. ¿Qué tal, Claudibet? Un gusto estar aquí, Adriana. Muchas gracias. Estamos acercándonos a la recta final del actual periodo ordinario de sesiones. Recordemos que este inició el 1 de febrero pasado y concluye a finales de abril. Estamos a prácticamente un mes. Por lo anterior, es muy importante que destaquemos cuáles son los temas prioritarios que están pendientes en cada una de las cámaras de nuestro Congreso de la Unión. En la Cámara de Senadores, recientemente la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, afirmó que se hace un esfuerzo para sacar la mayor cantidad de temas rezagados de cara al cierre del periodo ordinario de sesiones. Entre estos temas se encuentra la legislación para regular el consumo de la marihuana. Recordemos que este es un tema que se encuentra en el Congreso desde el 2018. A finales de ese año, la Suprema Corte de la Nación mandató a legislar en la materia. En la Cámara Baja, ¿cuál es el gran pendiente? Se encuentra en proceso legislativo la reforma eléctrica. Esta reforma, enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio paso, como sabemos, a que el Congreso de la Unión organizara foros de parlamento abierto para dar voz a especialistas, empresarios, catedráticos y a la sociedad en general. Se tiene previsto deliberar y votar este caso hacia mediados del mes de abril en San Lázaro. Ya le informaremos oportunamente del transitar de esta reforma. El actual periodo ordinario de sesiones es el más corto que tiene el Congreso en el año. Recordemos que son 3 meses, febrero, marzo y abril. Sin embargo,
Una reforma más ya se perfila para llegar a la Cámara de Diputados durante los últimos días de abril. El presidente López Obrador anunció hace unos días, el 29 de marzo, la búsqueda de una reforma electoral. El objetivo, que sea el pueblo quien elija a los consejeros electorales y a los magistrados en esta materia de manera directa. Estamos hablando de una reforma constitucional que podría presentarse durante las próximas semanas. Con más precisión, se podría prever, según datos del propio presidente de la República, que la iniciativa sería enviada por el Ejecutivo Federal posterior al 10 de abril, día de la consulta para la revocación de mandato. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos muy pendientes de estas y otras reformas que podrían avanzar en la recta final de este periodo ordinario de sesiones. Así es, Claudia Ivette, aquí estaremos bajo la lupa revisando. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estaremos con la diputada Cintia López Castro, secretaria de la Comisión de Educación, con quien vamos a platicar sobre las acciones que se impulsan para la protección de la mujer y fomentar la equidad de género. Sí, a ver, por lo pronto tenemos números que 3 millones de mujeres al año son embarazo adolescente, de los números que están oficiales. Imagínate cuántas mujeres no están en un conteo oficial. Y ahí el primero es educación. Hay muchas escuelas donde no se habla del tema, donde es un tema tabú. Lo primero es educación, que hay educación sexual. Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en el foro de Desde las Cámaras la diputada del PRI, Cintia López Castro, quien es secretaria de la Comisión de Educación, y vamos a seguir platicando, aprovechando el marco internacional del Día de la Mujer sobre protección a la mujer y cómo fomentar la equidad de género. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Adriana, siempre es un gusto estar aquí en tu programa y con todo tu auditorio. Bienvenida, ya Muchas sabes, gracias. este espacio. Muchas gracias, Adriana. Pues tú eres gran promotora de todas las iniciativas, las leyes que hemos hecho en materia de género, y es importante que el auditorio sepa lo que las diputadas, porque somos la segunda legislatura con paridad, estamos haciendo por las mujeres. Se ha avanzado mucho, es de felicitarse el trabajo, el esfuerzo al alzar la voz, pero falta todavía muchísimo más. Todavía hay varios aspectos de la vida de la mujer que se tienen que plasmar en una ley y que se tiene que pasar de los dichos a los hechos. Platícanos, Cintia, cuáles son las iniciativas que tú como diputada mujer dentro de un partido de oposición has impulsado. Gracias. Bueno, hemos impulsado 2 iniciativas fundamentales que les quiero platicar. La primera es licencia por luto, es decir, muchas mujeres tienen fallecimientos, ahora sobre todo en la pandemia, de algún familiar directo, algún hijo, esposo, padre, hermano, y muchas veces en sus trabajos no les dan los días para faltar y a los 2 días tienen que regresar. Entonces, reformamos la Ley General del Trabajo para que puedan dar 5 días con licencia, con goce de sueldo, si fallece algún familiar. Esto es, Adriana, para que no nada más en los empleos formales, sino también en el comercio informal, que hay muchísimas mujeres, muchísimas personas que necesitan estos días, lo puedan hacer. Esta a mí me parece importante porque hoy en nuestro país no hay un respeto de una licencia con goce de sueldo por luto. Otra que ya está en trámite de comisiones que te quiero platicar, hemos recibido muchos reportes de riesgos por implantes de mamas. Y es algo que no se habla, es un tema que no se toca, los riesgos que se puede tener con los implantes de mama. Hay una enfermedad ya catalogada que es la enfermedad sobre los implantes de mama, que a veces los tejidos empiezan a pegarse con la piel y empiezan a generar algunas sustancias, toxicidad. Exacto, porque a veces los implantes los doctores no explican bien de qué están hechos y se empieza a traslapar a la piel. Se pueden romper tantito y van sacando toxinas. Exactamente, por eso es muy importante promover el cambio de implantes de manera temprana y la revisión. Y bueno, esta ley se llama Ley Regina por el testimonio de Regina Marco, que habla sobre cómo
pudo desarrollar hasta cáncer de tiroides y no encontraban la explicación y esto era lo que estaba provocando. Y hay muy pocos doctores en México y en el mundo que hacen la ¿Sabemos explantación. cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Sí, en el caso de ella y de muchas mujeres empiezan a tener, por ejemplo, problemas en tiroides, empiezan a desarrollar tumores, empiezan a tener en otros casos un acné inexplicable, eso fue uno de los primeros síntomas, y muchas veces se cruzaba con la alimentación que ellas tenían y decían, bueno, pero hace ejercicio, pero se alimenta bien, ¿qué está pasando? Eran los implantes que estaban pues traslapando esta toxicidad a su cuerpo. Entonces, es bien importante, nosotros, esta es una reforma a la Ley General de Salud, donde en operaciones estéticas reconstructivas y específicamente en operaciones de mama, el doctor tenga la obligación de poder explicar los riesgos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Adriana? No nos estamos oponiendo a la operación, al contrario, es como cuando hicimos el etiquetado o cuando en los cigarros aparece que fumar puede causar cáncer. Que se sepa que una cirugía de implante de mamas corre sus riesgos, aunque el doctor les indique que no tiene riesgos, sí hay riesgos. Exactamente. Me comentabas hace un momento de otra iniciativa que también está en marcha sobre los procesos de asesinatos de mujeres, en donde no se pueden sacar las imágenes. Exacto. Aquí se difundió mucho en sus noticieros sobre la ley Ingrid, ya hoy lo pudimos hacer ley, ya se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, ya va al Senado, y la ley Ingrid, pues lo que se hizo fue, se reformó el Código Penal para que ningún servidor público pueda hacer un mal uso de las imágenes o grabaciones. ¿Qué pasó? Que de repente policías tomaban videos o imágenes de, pues del proceso penal o de la tragedia que había pasado, en este caso del asesinato de Ingrid, una mujer de 25 años asesinada por su pareja, un feminicidio terrible en nuestro país, y hubo imágenes, hubo videos, y de repente se circulaban. Imagínate la falta pues de respeto a la integridad, a la familia, a la persona. Entonces, pues ya logramos sacar la ley. Es una revictimización y sobre todo, bueno, para la familia y cuando tienen hijos menores, qué necesidad de estar viendo esas imágenes circular por redes o noticieros de su madre. Ya hemos avanzado mucho en eso, Adriana. Aquí lo platicamos en tu programa. Ya la ley Olimpia, ya se tipificó la violencia digital. Es decir, si tú mandas una imagen desnuda a un novio, a una pareja, a un amigo, no importa que haya sido 100% consciente, y él la reenvía, él ya está cometiendo un delito. Y ahora con la ley Ingrid, ningún servidor público puede grabar a ninguna persona que esté involucrada en un proceso penal, y mucho menos una mujer que además pues fue asesinada y luego tomaban imágenes y pasaban las imágenes por WhatsApp. Eso ya está prohibido y está tipificado de 4 a 10 años de cárcel. También me comentabas sobre dar el servicio de gratuito de las toallas sanitarias. Eso, la verdad, es un gran orgullo que les queremos compartir a todo el auditorio para que lo sepan. Eso ya es una ley en nuestro país, ya pasó todo el proceso legislativo. Las toallas sanitarias ya está considerado que sea un producto de primera necesidad. Logramos además en el presupuesto pasado quitarle el IVA. Tal vez no lo nota mucho la gente en precios porque es muy poco, pero se logró quitar el IVA. Y ahora, por ley, todas las escuelas públicas y privadas deben de contar con toallas sanitarias porque es un producto de primera necesidad para nuestras niñas, adolescentes y ojalá jóvenes. Que también en las cárceles, porque las mujeres en las cárceles, bueno, sabemos toda la historia que traen y sabemos que son las grandes abandonadas de este país y pues también deben de tener este servicio de toallas sanitarias gratis. Y que además, tú lo dices muy bien, Adriana, ya está en la ley, ya es un producto de primera necesidad como el papel de baño, porque las mujeres pues gastamos 50 pesos al mes como mínimo cuando tenemos nuestro periodo de menstruación. Entonces, ¿qué se hizo? Que muchas mujeres pues no tienen esos 50 pesos al mes para comprar sus toallas sanitarias. El Estado lo debe de garantizar. Y en las cárceles, tienes toda la razón, pues haremos todo lo posible por hacer una supervisión, porque mira, las mujeres en las cárceles tienen que pagar su papel de baño, ahora imagínate sus toallas sanitarias, pero por ley ya las debe
debe de proveer el Estado. Vamos a ponernos en contacto con el sistema penitenciario para revisar que sí estén llegando a las cárceles de nuestro país. Un tema que hemos tratado aquí a lo largo de ya 16 años que tiene el programa y que yo he sido una impulsora, es el tema del embarazo adolescente. ¿Cómo prevenirlo, Cintia? Porque, bueno, al final son adolescentes que se quedan con un bebé, muchas veces no las apoya el hombre, el esposo, la pareja, el novio o el hombre del turno, pero no hay una ley que las proteja o que prevenga esto. Quizás fomentar el que sean gratis los anticonceptivos para las mujeres, promover y darle difusión el uso de estos anticonceptivos, porque es un tema que, bueno, cada vez nos lacera más a los mexicanos y cada vez afecta más a la población, porque es una tragedia, un embarazo adolescente. Sí, a ver, por lo pronto tenemos números que 3 millones de mujeres al año son embarazo adolescente de los números que están oficiales. Imagínate cuántas mujeres no están en un conteo oficial. Y ahí el primero es educación. Hay muchas escuelas donde no se habla del tema, donde es un tema tabú. Lo primero es educación, que hay educación sexual en las escuelas para adolescentes. Y 2, nosotros hicimos la ley, la ley Quemón, que también quedó como el 3 de 3 contra la violencia, donde se obligue a los padres de familia, a los padres de los hijos, sean sus parejas, concubinos, que sea, a pagar la pensión alimenticia de los hijos, porque pues está en la Constitución el derecho a la educación, los niños menores a 18 años, los padres tienen que garantizar ese derecho, y con estas leyes lo que estamos obligando es que los padres de familia se hagan cargo, aunque no vivan con la pareja, de la pensión alimenticia de sus hijos, porque lo que pasa... Que muchas veces son también adolescentes. Muchas veces son adolescentes o dicen no tengo un empleo formal. Eres una gran luchadora en pro de la mujer, te felicito, gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Gracias, Diana, por ser siempre tan solidaria con las legisladoras y sobre todo mujeres. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.